Cerca de entregar el lugar, amén, a la portadora de la palabra del Señor. Solamente, hermanos, quiero saludarles con estas palabras en el Salmo número 103. Amén. Dice la palabra: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es Él, hermanos. Es Él a quien debemos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Porque Él es, hermanos, el que lo ha hecho. Él es el que ha rescatado del hoyo nuestra vida. Él es el que nos corona de favores. Él es. Y a Él, hermanos, por eso nos hemos reunido para Él darle toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Hace unos días, hermanos, miraba ahí, hermanos, un videíto o algo así, y decía cuánta realidad tiene eso, porque personas, hermanos, que habían hecho planes, pero no sabían, hermanos, que de pronto la muerte los iba a sorprender. Y yo veía ahí, hermanos, cómo estaban en el gimnasio y de repente azotaban. Cuando algunos estaban para exponer algo ahí delante de la gente, sopas. Amén. Y muchos ejemplos diferentes, otros corriendo en un estadio, otros haciendo ejercicio, muchos ejemplos. No sabemos si ahorita nosotros estemos así y ahorita seamos llamados a cuentas. No lo sabemos. La muerte, hermanos, es impredecible. Amén. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos permite de vida. Amén. Por eso el salmista le decía a su alma: alma, bendice a Jehová. Alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que hace todas estas cosas. Yo creo que este es un día único, hermanos, para adorarle con todo el ser y recibir, hermanos, lo que Dios tiene preparado. Amén. Hay algunas necesidades, hermanos, que vamos a estar orando. Algunas ya las pusimos en el grupo de la iglesia y algunos no están por esa razón. Algunos están hospitalizados y otros están enfermos, hermanos, en su casa, y otros no sabemos, hermanos. Pero sí, hermanos, lo que sí sabemos es que usted y yo estamos aquí y que el mero está aquí. Amén. Así que, hermanos, vamos a prepararnos ya para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Este día, hermanos, tenemos la visita de una hermana del Instituto Bíblico. Ahorita nuestra hermana nos va a decir en qué grado se encuentra y de qué iglesia nos acompaña. Amén. Pero ella, hermanos, está cursando el Instituto Bíblico Raimundo Olmeda. Amén. Y la acompaña su hijo. Amén. Su hijo en esta hora. Y pues les damos la bienvenida a nuestra hermana Nubia Ramos. Amén. Y cada uno de los que nos visitan también en esta tarde, hermanos, siéntanse en casa. Amén. Cada uno de los que nos honran con su presencia, Dios me los bendiga grandemente. Amén. Y ahí donde vean necesario adorar a Dios, hágalo, hermanos. Alabe a Dios como si fuera su última oportunidad. Amén. Hermana Nubia, gracias por estar aquí. Dios me la bendiga. Amén. Y entréguenos, hermana, lo que Dios le ha dado para nosotros. Amén. Bienvenida. Amén. Dios me la bendiga mucho. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy contenta y agradecida primeramente con el Señor porque me permite estar aquí, poder compartir su palabra. Le doy gracias también a sus pastores porque me permiten compartir, porque me permiten este lugar. Pues mi nombre es Nubia Ramos, como comentaba la pastora. Ahorita estoy cursando el tercer año ya del Instituto Bíblico. Ya en junio estamos para graduar, si el Señor así lo permite. Me acompaña mi hijo. Y pues somos de la iglesia La Gran Misión, también aquí en La Revolución, con el pastor Dani y la pastora Nancy. Bueno, hermanos, pues sin más vamos a la palabra. Gracias. Gracias. Si me acompaña por favor en su palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Me indica con un amén cuando ya lo tenga, por favor. Dice la palabra, hermano, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora, Señor, te ruego, Espíritu Santo, que seas tú tomando control de este lugar, que seas tú ministrando los corazones, Señor, que intensifiques esa devoción en nuestro corazón, que intensifiques, Señor, ese amor nuestro por ti, mi Señor, que podamos, Padre Santo, cada día, Señor, aumentar ese amor, Señor, en nuestro corazón, Señor, que los demás puedan ver, Señor, cómo te amamos, cómo te servimos, Señor, con un corazón amoroso, con un corazón enamorado de ti, mi Señor. Te pido que seas tú con cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, pueden tomar su lugar. ¿Qué estaba pasando? Miren, ¿por qué Jesús escribe esta carta a la iglesia de Éfeso? Bueno, pues Éfeso, hermanos, era una ciudad muy reconocida. Era una ciudad que estaba situada en un lugar de privilegio, por así decirlo, porque era un puerto marítimo y un centro de comercio. Aparte de que ahí en Éfeso pues estaba el gran templo a la diosa Diana de los Efesios. Entonces esta ciudad se caracteriza porque tenía mucho pecado, hermanos, mucha idolatría, había inmoralidad sexual, había muchísimo pecado. Y el Señor les envía una carta a la iglesia de esta ciudad por medio de Juan. Y en esta carta el Señor les reconoce todo lo bueno que han hecho. Reconoce que son una iglesia trabajadora, que son una iglesia paciente, que son una iglesia que no ha desmayado, que a pesar de el medio donde están, a pesar de tanto pecado que había en Éfeso, ellos se mantuvieron fieles, estaban fieles al Señor. Y les reconoce también cómo tienen conocimiento, porque ellos
sabían reconocer a los falsos maestros, sabían quién no era un buen maestro, sabían quiénes estaban mal. ¿Y por qué lo hacían? Porque tenían conocimiento, y Dios les elogia esto. Dios les elogia todo lo que han hecho, su paciencia, su trabajo, sus obras, todo lo que han hecho bueno. Sin embargo, les exhorta en algo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Les faltaba algo les estaba faltando a los efesios. Eran una iglesia fiel, sí, era una iglesia muy fiel, pero les faltaba algo: el amor por el Señor. Y en nuestros días, hermanos, no estamos exentos de caer en lo mismo que estaba Éfeso. Vivimos en una ciudad que también, hermano, hay mucho pecado. Hay pecado en esta ciudad. Vivimos tiempos difíciles. Los días son malos, dice la palabra. Y igual que Éfeso, hermanos, también podemos ser una iglesia fiel. Podemos ser creyentes fieles, creyentes trabajadores, creyentes serviciales. Pero podemos perder la esencia. Podemos perder ese primer amor. Podemos, hermanos, caer en esa rutina de la costumbre, hermano, de venir a la iglesia el domingo, de venir a la iglesia entre semana. No sé qué día tienen sus servicios, pero venir entre semana, levantar nuestras manos, hacer todo lo que sabemos hacer, hermano, pero por una costumbre. Y podemos dejar ese amor, hermano, ese amor que debe haber en nuestro corazón, que sea palpable, porque se nota, hermano. ¿Ha visto un joven cuando está enamorado? Se le nota, ¿verdad? No habla de otra cosa. Los jóvenes cuando están enamorados, hablan de la persona que les gusta, mire, con una devoción. Bueno, hermanos, pues de igual manera nosotros debemos hablar, demostrar ese amor. Es por eso que hoy, hermanos, en este día quiero hablarles de al menos 3 acciones que nosotros debemos hacer si sentimos que hemos menguado en nuestro amor hacia el Señor, que de cierta manera nuestro primer amor ha menguado. Y la primera acción, hermanos, que nosotros debemos hacer para restaurar o recuperar ese amor que ha menguado es recordar. Me quiero enfocar en el versículo 5 que dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y lo primero que dice es: recuerda. Recuerda. Y es probable, hermano, que con el paso del tiempo nos olvidamos de lo que hacíamos al principio, de lo que hacíamos cuando inició nuestra vida cristiana. Nos hemos acostumbrado a vivir una vida de fe, hermanos, pero sin fervor, sin esa pasión que debe haber en nuestro corazón, sin ese anhelo de más amor por el Señor. Por eso el Señor nos dice que recordemos cómo éramos antes, y que lo recordemos, hermano, para que podamos avivar nuevamente ese amor, ese fuego, no en ese sentido de nostalgia, porque a veces recordamos cosas y nos ponemos nostálgicos. Decimos: ay, cuando yo era esto, ay, cuando yo tenía aquello, y nos ponemos nostálgicos. Pero recuerda no es el que el Señor habla, no es el que le dice: recuerda de dónde has caído, recuerda lo que hacías antes de conocerme, recuerda el cambio que has tenido de tu vida anterior antes de que yo llegara y lo que eres ahora. Recuerda está en un tiempo imperativo presente, lo que indica que debe de ser siempre, de que debemos estar recordando siempre, no un recuerdo ocasional, no un recuerdo de vez en cuando, sino como un hábito espiritual que digamos nosotros: Señor, antes hacía esto, pero hoy lo sigo haciendo. ¿De dónde? Nos señala una altura perdida. A veces algo se cae y decimos: ¿de dónde se cayó? Bueno, se cayó. Nos indica de dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. ¿Qué pasó para que ahora estemos acá? ¿O qué pasó para que ese amor no se mantuviera? Recordar es una disciplina que reenciende la devoción. Recordar nos va a hacer que ese amor vuelva a avivarse, que esa pasión se avive. ¿Y qué debemos de recordar? ¿Para qué recordamos y qué recordamos?
Bueno, pues debemos de recordar el evangelio que nos alcanzó. ¿Usted recuerda, hermano, el día que le presentaron a Cristo en su corazón? ¿Recuerda ese día en que lo recibió? Ese día, hermano, fue un día glorioso. Fue un día de bendición para nosotros. A partir de ese momento, hermano, nosotros tuvimos un antes y un después. Al igual que en la historia de secular, pues, si se fijan las fechas ponen antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, hermano, nosotros en nuestra vida también podemos poner ese antes y ese después, porque nuestra vida ya no es la misma. Desde que el evangelio llegó a nosotros, nada ha sido igual. Nada, hermanos. Cristo nos encontró. No sé cómo estaba usted, hermano. Yo estaba mal. Estaba en una depresión fuerte. Estaba en un proceso difícil cuando Dios me encontró y me rescató. Entonces, eso, hermano, es una bendición para mi vida. Y yo sé que también para la suya. Por eso usted está aquí. Nos perdonó y nos dio una vida nueva. Yo le puedo testificar, hermano, que tengo una vida nueva a partir de que Cristo entró en ella. Mi vida ha sido diferente. ¿Qué debemos de recordar, hermano? Nuestras primeras obras. ¿Qué hacíamos al principio cuando llegamos a Cristo? Esos pequeños hábitos que nos mantenían en el primer amor. El hambre de su palabra, hermano. Usted sigue teniendo esa misma hambre que al principio. Sigue teniendo ese mismo anhelo de su palabra. Sigue teniendo esas ganas de orar, hermano, de postrarse y entrar en la presencia del Señor. Con ese mismo anhelo que al principio. Esa adoración gozosa, hermano, de cuando está la alabanza, nosotros podamos alabar al Señor. Y no, como decía la hermana ahorita, hermano, no precisamente centrarnos en la alabanza, en el canto, en la letra, sino en nuestra adoración, hermano, en nuestro corazón entra en esa presencia gloriosa del Señor. Nuestra pronta obediencia, hermano. Estamos batallando para obedecer. Cuando llegamos al primer amor, hermano, todo lo que Dios decía, mire, rapidito. No batallábamos tanto para obedecer a Dios. Sin embargo, cuando nuestro amor va menguando, también va menguando nuestra obediencia. Nuestro testimonio a otros, hermano. Podemos evangelizar como al principio. Como les comentaba ahorita, un joven cuando está enamorado no quiere hablar de otra cosa que no sea de la persona que le gusta. De igual manera nosotros, hermano, estamos enamorados del Señor y debemos de testificar, debemos de evangelizar. Lo estamos haciendo como al principio. Porque al principio, hermano, a cualquier persona que nos encontráramos, nosotros le hablábamos de Cristo. Le hablábamos, quisiera o no quisiera, hermano, que opusiera resistencia, nosotros hablábamos de Cristo, evangelizábamos. Y ahora, hermanos, ¿cómo estamos evangelizando? Con ese mismo amor, con esas mismas ganas. ¿Qué debemos de recordar también, hermanos? Los beneficios de Dios. Dice el Salmo 103:2 que leía nuestra hermana: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hagamos memoria, hermano, de cuántas oraciones contestadas tenemos. Cuántas puertas el Señor abrió. Cuánto el Señor nos ha consolado. Cuánto el Señor nos ha fortalecido. Si yo le pregunto a cada uno de los que estamos aquí, hermanos, todos tenemos un testimonio de una oración que el Señor contestó. Todos tenemos un milagro, hermanos, que hemos recibido. Y gloria a Dios por ello, hermano. Es de gozo para nuestro corazón recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y por qué debemos de recordarlo, hermano? Porque el recordar aviva la pasión. Dice un dicho mexicano, los mexicanos somos bien buenos para decir dichos, hermanos. Recordar es volver a vivir. Y cuando recordamos, hermano, podemos comparar esa distancia que hay de aquel día que recibimos a Cristo y que estábamos en nuestro primer amor hasta este momento. ¿Cómo estamos? Y eso, hermano, nos da esperanza, porque si Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer ahora, lo puede volver a hacer. Salmo 77:12 nos dice: meditaré en todas tus obras y hablaré
de tus hechos. Además, el recuerdo nos lleva a valorar lo perdido. Los mexicanos bien buenos para los dichos. Dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo pienso que no. Sí sabemos lo que tenemos, pero ¿sabe cuál es el problema? Que pensamos que nunca lo vamos a perder. Pero, oh sorpresa, sí se puede perder, hermano. Sí hay cosas que podemos perder. Y algo que podemos perder es el amor por Cristo. Y se va perdiendo, hermano, de manera muy sutil, de manera muy lenta. Y nuestro amor va menguando. Entonces, que no caigamos en este error, hermano, de valorar lo que teníamos hasta que lo hayamos perdido. No, valoremos ahora lo que el Señor ha hecho. Recordemos todos los beneficios que Dios nos ha dado. Y el mejor ejemplo, hermano, que encontramos en la Escritura es el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, se olvidó de todo, malgastó la herencia, hizo y deshizo. Usted conoce la historia. Pero dice en Lucas 15, 17 y 18, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí pereciendo de hambre? Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, el hijo pródigo recordó el lugar donde él estaba, porque el hijo pródigo estaba en un lugar de privilegio, no le faltaba nada. Sin embargo, decidió alejarse. Pero cuando recuerda todo lo que tenía en la casa del padre, decide volver. Y así me lleva a la segunda acción que nosotros debemos de tener para restaurar o para volver a ese primer amor. Y es arrepiéntete. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y no es es importante, hermanos, mencionar que no es lo mismo arrepentirse que tener culpa o tener remordimiento. No es lo mismo. Y el mundo, hermanos, nos habla de una emoción. Cuando habla de arrepentirse, habla de una emoción pasajera que más bien es de culpa. De esas veces que, ay, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer. Pero pasa un tiempo y lo vuelven a hacer. Y luego dice, ay, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Entonces, eso habla solamente de una emoción pasajera, no de un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, es algo más profundo, algo que viene de acá, del corazón, es un cambio de mente. Cuando nosotros nos arrepentimos, hay un cambio y se puede notar, hay un cambio de dirección. Nosotros podemos ver cómo, si íbamos así, ahora vamos para allá. Entonces, hay un cambio, hermanos. El arrepentimiento es reconocer el pecado, dolernos de él y con la ayuda del Espíritu Santo volvernos a Dios con fe y obediencia. El verdadero arrepentimiento, hermano, nos lleva a avivar la fe nuevamente, a avivar ese amor, porque sabe, aunque el pecado sea sutil, no hablamos de grandes pecados, hermanos. No hablamos de pecados así muy, que en el pecado no hay niveles, ¿verdad? No hay nivel de pecado, pecado es pecado. Pero hay ocasiones pues que son pecados más evidentes, ¿no? Pero hay pecado, hermano, que es muy sutil, que se va metiendo en nuestro corazón. Y si no hay arrepentimiento, pues se va quedando. ¿Y sabe qué pasa? Nuestro amor por Dios se enfría. ¿Qué pasa? A veces las acciones que llevan a que nuestro amor se enfríe, pues en dejar de venir a la iglesia un día. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que no vaya un día si ya fui toda la semana? O cuando tenemos que leer la palabra, un día que no lea la palabra, ¿qué tiene? Es un día que va a pasar. Y así, hermano, empezamos, nuestro amor empieza a menguar, nuestro amor empieza a enfriarse. Entonces, por eso el Señor llama a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. Y en esta hora, hermano, también a nosotros nos llama a tener ese arrepentimiento si nuestro amor
ha menguado, si nuestro amor se ha enfriado. Dice Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que nosotros no seamos de esos, hermanos. Que no seamos de los que se enfrían, que tengamos un amor y una pasión vivo, ferviente. Y cuando nosotros nos arrepentimos, hermano, asumimos nuestra responsabilidad. Es importante asumir la responsabilidad. Y el arrepentimiento inicia con eso, con una confesión sincera, con un reconocer que estamos menguando, que nuestro amor se está enfriando, reconociendo lo que nosotros hemos hecho. Como eso que le comento, no pasa nada si hoy no me levanto a orar, es un día. Mañana me levanto más temprano y oro, pero resulta que el siguiente día pues me levanté igual que siempre, ¿no? Y oré 15 minutos porque ya se me hizo tarde. Pero sí pasa, hermano, sí pasa, el amor se va enfriando, sí pasa. Y el ejemplo que tenemos es el hijo pródigo. Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo reconoce, está asumiendo su responsabilidad. Dice: me equivoqué, pequé contra el cielo, no solamente contra el Padre, también contra el cielo. Y hace una confesión sincera, lo reconoce y lo confiesa. Y el hijo pródigo no culpó a los amigos. Es que mis amigos me dijeron que me fuera. No culpó la escasez. No culpó a nadie más, hermanos. A veces no asumimos nuestra responsabilidad y queremos culpar a alguien más. Es que no me gusta cómo me dan la enseñanza en la iglesia. Es que yo no quiero ir a la iglesia, pues es que estoy mejor en mi casa. Y más si está lloviendo o si está haciendo mucho calor, ¿a qué voy? Entonces queremos culpar el clima, al pastor, a la iglesia, etcétera, hermanos. Encontramos muchas excusas para no asumir la responsabilidad. El no reconocer, hermano, también es un problema. Debemos de asumir nuestra responsabilidad y eso nos va a abrir la puerta al perdón y a la restauración, a que nuestro amor por Dios sea restaurado. El arrepentimiento genuino, hermano, no es un sentimiento de vergüenza. El hijo pródigo no tuvo vergüenza de llegar y decirle al padre: perdón, me arrepentí. No, hermano, lo hizo con la responsabilidad y con el arrepentimiento que había en su corazón. Era un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real. Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El hijo pródigo, hermanos, sí tuvo tristeza cuando recordó el lugar de donde él había salido. Recordó cómo era su situación antes y cómo estaba en ese momento. Y seguramente tuvo tristeza, pero no se quedó ahí. Regresó a la casa del Padre. Y hoy en día, hermanos, vemos a muchos creyentes tratando de justificar el pecado, de minimizarlo o tratarlo como algo sutil, como algo que no tiene nada de consecuencias, que no es grave, precisamente porque es algo sutil, que va de poco en poco. Y lo justifican. Si el pastor le pregunta: ¿por qué no vino el domingo, hermana? Es que llegó mi familia y me quedé en mi casa mejor. Y lo dice: pues es que es mi familia y tengo que estar con ellos. Entonces empezamos, hermano, a justificar, empezamos a minimizar nuestras acciones. Y aquí no es problema del pastor, hermano, ni es problema de Dios, esto es problema personal. ¿Qué estamos poniendo en primer lugar? Pero sin una verdadera responsabilidad, hermano, y un verdadero arrepentimiento, nuestro corazón no se va a transformar, ni el amor va a ser restaurado. Así que debemos de asumir nuestra responsabilidad y cambiar de dirección. El verdadero arrepentimiento, hermano, produce acción. Cuando nosotros nos arrepentimos, ya no nos quedamos estáticos. Ya nosotros vamos a accionar, vamos a empezar a hacer cosas. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando nosotros nos arrepentimos, vamos a volver a las primeras obras.
Cuando nosotros reconocemos y asumimos nuestra responsabilidad, vamos a cambiar nuestra dirección. No solamente vamos a llorar, hermano, no solamente vamos a confesar, sino que vamos a empezar a dar pasos. Y al igual, hermano, que cuando nuestro amor mengua y lo vamos haciendo de manera sutil, así, empiece a dar pequeños pasos. Pero ¿sabe qué? Esos pequeños pasos hacen la diferencia. De poquito, pero empezamos a cambiar. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El arrepentimiento, hermano, nos lleva a tomar decisiones. Entonces nosotros hemos confesado, cambiamos de dirección, pero tomamos decisiones y obedecemos. Y es necesario, hermano, que evaluemos nuestro arrepentimiento. Si realmente es un arrepentimiento o es esa emoción que solamente me da culpa o remordimiento. Analicemos cómo es nuestro arrepentimiento y tomemos decisiones, hermano. En ese cambio de rumbo es necesario tomar decisiones. Y en esas decisiones, hermano, no van a ser fáciles, pero sí necesarias. A veces hay malas compañías. Es que mi amigo llegó a visitarme a la casa el día del servicio, a la hora del servicio. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Es la hora del servicio, ya me voy. ¿Me acompañas o me visitas otro día? Es necesario tomar decisiones. Decisiones que van a cambiar, hermano, nuestro rumbo. Decisiones que tal vez van a ser incómodas. Tal vez van a ser incómodas. También, hermano, habrá que dejar hábitos. A veces dejar hábitos, hermano, no está fácil. No es fácil volvernos a disciplinar. No es fácil volver al primer amor. ¿Por qué? Porque estamos ya, hermanos, acostumbrados a ciertos hábitos, a ciertas personas, a ciertas relaciones, pero es necesario tomar decisiones. Dejar esos hábitos, hermano, que nos hacen daño y que usted y yo sabemos cuáles son. Cada uno, hermano, conocemos esos hábitos que hay en nosotros, que no nos dejan avanzar o que están menguando nuestra relación con Dios. Y esto me lleva, hermano, a la tercera acción que nosotros debemos de tener para que nuestro amor sea restaurado. Y es que hagamos lo que dejamos de hacer. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. La restauración, hermano, no termina recordando ni con arrepentimiento. Eso solo es el inicio. Recordamos, nos arrepentimos y ahora sí, hermano, debe haber una restauración y debemos de tomar decisiones concretas, hermano, decidir. Tenemos que decidir volver a las primeras obras, volver a esa comunión íntima con el Señor y al fervor, a ese fervor que teníamos al principio, y que poco a poco fue menguando, poco a poco fue disminuyendo. Y Jesús, hermano, no nos pide que hagamos obras nuevas, no nos está pidiendo que inventemos cosas, no, hermano, nos está pidiendo que hagamos lo mismo que hacíamos antes. ¿Qué hacíamos antes? Volver a la palabra, hermano, volver a la palabra. La llama puede avivarse, hermano, si nosotros decidimos que se avive. Debemos de redescubrir, hermano, el gozo de escudriñar la palabra. Volvamos, hermano, a ese deleite que es poder leer su palabra y no solamente leerla, estudiarla, escudriñarla, que se haga nuestra, hermano, en nuestro corazón, que la podamos atesorar y que sea un alimento diario, hermano, para nosotros, que al igual que cada día tenemos que tomar alimento, que tenemos que comer, de igual manera la palabra sea su alimento espiritual diario. La oración, hermano, la oración constante, recuperar, hermano, ese tiempo de intimidad con el Señor, hablar con Él, hermano, como nuestro mejor amigo, no con cualquier persona, con nuestro mejor amigo, que está ahí siempre.
Y no solamente para pedir, hermano, porque a veces somos muy buenos, de que nos postramos y, Señor, es que necesito esto, Señor, es que mira aquello, es que mira mi necesidad. Y no, hermano, no, la oración no solamente es para pedir. La oración, hermano, también es para adorar al Señor, para que nosotros entremos en esa comunión íntima con Él, que podamos disfrutar, hermano, ese recurso que el Señor nos ha dejado. Y es maravilloso, hermano, poder entrar en la presencia del Señor a través de la oración, que podamos recuperar eso, hermano. Y la asistencia a la iglesia, hermano. Es importante que nos congreguemos. Dice la palabra, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y entendiendo, hermano, que la comunión entre los hermanos es una bendición. Es una bendición. Y el Señor por algo nos invita a congregarnos. Entonces el Señor nos invita a volver, hermano, a todo eso que hacíamos al principio, pero con un amor y una devoción que probablemente hoy no tenemos, que probablemente hoy ha menguado un poco. Y estas actividades, hermano, no son simples actividades religiosas, no se hagan solamente por costumbre, que no sea parte de su rutina, no, sino que usted anhele que haya esa hambre de su presencia, esa hambre de su palabra, esa hambre de orar, esa hambre de ir a su casa, porque en su casa voy a encontrar su presencia, porque en su casa voy a encontrar una familia en Cristo, una familia en Cristo que me ama. Mire, hermano, yo soy la única cristiana en mi familia, y desde que tomé la decisión de entrar al instituto, no ha sido fácil, hermano, no ha sido fácil. Son con 3 diciembres en los cuales mi familia, mi mamá, mis hermanos, todos hermanos se reúnen y adivinen a quién no invitan, a mí. Pero gloria a Dios por ello, hermano, gloria a Dios. Al principio dolía, decía, ay Señor, ¿por qué no me invitan? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces uno ahí está diciendo, ¿por qué, Señor? Pero es parte del proceso, hermano. Pero ¿sabe qué? Hay una familia en Cristo. Hay una familia en Cristo que siempre está preocupada por nosotros. Hay unos padres espirituales llamados pastores que están ahí, hermano, orando por nosotros. Hay una familia en Cristo, hermano, es una bendición. Entonces, cuando pasa esto de que mi familia no me invita, digo, bueno, Señor, pues tú sabes, tú conoces mi necesidad. Y pues para gloria de Dios, hermano, el día último pues nos reunimos todos en la iglesia, ya hace apenas como 3 años, y yo digo, bueno, pues gloria a Dios, porque el 24 yo paso con mis dos hijos y yo pasamos en casa, y el día último nos reunimos en la iglesia. Yo digo, gloria a Dios, y este último año, hermano, el Señor nos bendijo con amigos cristianos, los cuales pudimos reunirnos en una casa, y todos, mire, bien felices porque somos una familia en Cristo. Entonces, qué bendición, hermano, que podamos disfrutar de esa familia en Cristo. Entonces, volvamos a las primeras obras. Y cómo, hermano, también eliminando distracciones, hermano. ¿Qué fue lo que nos apartó del primer amor? Hay que identificar, hermano, qué es lo que nos está apartando, qué es lo que está haciendo que nuestro amor mengue. Muchas veces la pérdida del amor, hermano, no se debió a un gran pecado, y no se debe a un gran pecado, sino a la acumulación de distracciones. Muchas, hermano, en este tiempo hay muchas distracciones. Y dice Marcos 4:19, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Hoy hay muchas distracciones, hermano, muchísimas. Y esas distracciones son muy sutiles. ¿Qué me dice de las redes sociales? ¿Cuánto tiempo se pasa en redes sociales? ¿Cuánto tiempo, hermano, pasamos en redes sociales? Y fíjese, el TikTok, su algoritmo es para que no dure ni un minuto, ni un minuto. Y como estamos así, mire, pase y pase y pase videos, pues no dura ni un minuto. Pero resulta que perdimos demasiado tiempo.
que cuando menos pensamos, ya pasó media hora, una hora. Y yo, wow, ¿en qué momento pasó una hora? Y no sé si solamente a mí me pasa, hermano, pero a veces digo, 5 minutitos. No, hermano, no. Y son distracciones muy sutiles. En que dices, ay, ¿en qué momento pasó? Pero volvemos a lo anterior. Hay que tomar decisiones y decir, no voy a perder mi tiempo en redes sociales. No voy a perder mi tiempo en ello. El entretenimiento, hermano. Una serie. ¿Cuántas veces no le ha pasado? Porque a mí me pasó solo una y dije, no me vuelve a pasar. Empecé a ver una serie por la tarde. ¿Y sabe a qué hora me dormí? A las 5 de la mañana, viendo la serie. Y escucho a algunas otras personas que dicen, yo llevo así mucho tiempo, empiezo a ver una serie y la termino en un día, 2 días. Y yo, Señor, ¿qué está pasando? Entonces yo dije, no vuelvo a ver series. Si no puedo tener control, no vuelvo a ver series. Y hasta ahorita estoy viendo con mi hija, la de Los Elegidos, pero vemos un capítulo, 2 y ya. Hemos aprendido a tener ese control, ¿verdad? Pero le digo, solamente una vez me pasó. Y era así como que, pues no estoy haciendo nada malo, ¿no? Estoy viendo una serie y me estoy entreteniendo. Pero no, hermano, cuando ese entretenimiento ya menguó mi tiempo con Dios, porque en vez de haber estado viendo la televisión, pude haber estado orando, pude haber estado leyendo la palabra, pero no, ahí estaba viendo la televisión. Entonces, no, hermano, son cosas sutiles. Son cosas sutiles que parece que no pasa nada, pero sí pasa. Sí pasa. Nuestro tiempo, hermano, nuestro trabajo. Yo sé que en este tiempo, hermano, la economía es difícil y a veces tenemos que trabajar más. Hay que trabajar tiempo extra, hay que hacer, probablemente tener 2 trabajos o un trabajo y otra actividad extra. Algo hay que hacer, hermano, para suplir. Bueno, Dios suple definitivamente, yo lo sé que Dios suple. Pero a veces, hermano, nos afanamos demasiado en nuestro trabajo y nos distraemos, hermano, de lo verdaderamente importante. Y también en eso, hermano, debemos de poner atención, que nada ocupa el primer lugar que a Dios le corresponde. Porque todo lo que va ocupando el primer lugar que a Dios le corresponde, hermano, va menguando nuestro amor, va menguando esa devoción con el Señor. Y todo esto, hermano, nos convierte en cristianos ocupados, pero espiritualmente vacíos, porque no estamos alimentándonos como deberíamos para que podamos estar en esa comunión siempre con el Señor. Y hemos visto, hermano, 3 acciones que nosotros podemos hacer para que ese amor sea restaurado, para que ese amor vuelva a fluir en nuestro corazón de una manera, con una pasión que se sienta. Y es recordar lo que Dios ha hecho, recordar el Evangelio, recordar ese día glorioso en que Cristo nos salvó, recordar el Evangelio, recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, recordar todas esas oraciones contestadas, recordar todo, las puertas abiertas, hermanos, recordar tantas cosas, pero no para esa nostalgia, hermanos, sino para que podamos nosotros volver a reavivar ese fuego en nuestro corazón, ese amor en nuestro corazón. Arrepentirnos, hermano, arrepentirnos de todas esas veces que hemos dejado de lado esa comunión íntima con el Señor por las distracciones, por tantas cosas, hermanos, y tomar esa decisión de cambiar nuestro rumbo y volver, hermano, a lo que dejamos de hacer. Hagamos lo que hacíamos antes, hagamos lo que hacíamos con amor cuando nosotros llegamos, cuando iniciamos nuestra vida cristiana. El Señor no nos está pidiendo cosas nuevas, nos está pidiendo que retomemos lo que ya hacíamos, que retomemos lo que nosotros sabemos hacer, porque sabemos hacerlo, hermano, sabemos hacerlo. Y imagine usted, hermano, un matrimonio donde 2 personas que al principio platicaban mucho, se preocupaban el uno por el otro. No pasaba un día sin que no tuvieran su conversación especial, que no tuvieran ese tiempo de calidad,
que se buscaran, se preocuparan el uno por el otro. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y ese matrimonio empezó su comunicación a menguar. Ese matrimonio dejó de tener ese tiempo de calidad entre ellos y el amor de ese matrimonio se enfrió. Pero un día el esposo, la esposa se da cuenta que algo está pasando, que ya no tienen esa convivencia, que ya no hay ese amor que tenían al principio. Y entonces toman la decisión de volver a aquellas veces, de volver a enamorarse, de volver a tener aquellos detalles, de volver a tener esas pláticas, de volver a tener ese tiempo. Bueno, hermanos, pues al igual es con Dios. Un matrimonio que no se cuida se destruye. Una relación con Dios que no se cuida se destruye. El amor empieza a menguar. Y es probable que podamos estar aquí en la iglesia, que podamos trabajar al igual que la iglesia de Éfeso, que podamos ser fieles, que podamos hacer tantas cosas, pero no tengamos el amor de Cristo en el corazón. Que no tengamos ese amor que fluye en nuestro corazón, ese amor que es palpable, hermano. Entonces, en este día el Señor nos invita, hermano, nos exhorta a que ese fuego, ese amor en nuestro corazón ha menguado, que hoy, hermano, ese fuego se avive, que ese fuego sea restaurado de una manera especial. Hoy el Señor nos invita a avivarlo. Y si usted dice, en este momento mi amor por el Señor está bien avivado, hermano, ruégale al Señor que ese amor permanezca, que ese amor se mantenga, que nosotros seamos esos cristianos avivados, esos cristianos con un amor en nuestro corazón, que es un amor que se desborda y que lo podemos compartir a los demás. Que no seamos como la iglesia de Éfeso, en el sentido de que no tengamos ese primer amor, que el Señor no nos reproche que hemos dejado el primer amor, que el Señor también nos elogie porque seguimos teniendo vivo ese amor que teníamos al principio, cuando inició nuestra vida cristiana, cuando estábamos en ese primer día glorioso que Dios nos salvó. Sí, hermano, yo le invito a que se ponga de pie. No sé si gustan pasar al altar. Si hoy usted ha identificado alguna área en la que debemos trabajar, yo le invito a que usted le diga al Señor, que usted hable con el Señor y le diga lo que hay en su corazón. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, primeramente por tu presencia, Señor. Gracias, Señor y Padre, porque sé que estás aquí. Señor mío, gracias porque has hablado, Señor, a mi vida y a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre. En esta hora, Señor, yo ruego, Espíritu Santo, que tú nos ayudes. Que si ese amor, Señor, que había en nuestro corazón al principio ha menguado, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que ese amor, Señor, sea avivado, Padre, que sea, Padre bendito, que haya nuevamente esa pasión en nuestro corazón por ti, mi amado. Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos fallado, Señor. Por las veces, Padre, que hemos dejado de tener esa comunión contigo, Señor, por hacer cosas que no te agradan, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Padre Santo, lo que hay en mi corazón, Señor, que no me permite, Señor, que ese amor sea avivado, Señor. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. En tus manos estamos, Señor. Y rogamos de tu presencia, Señor. Que seas tú elogiándonos también, Señor, a nosotros por tener ese amor, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, pero también a tener ese vivo, ese amor por ti, mi amado. Que seamos cristianos, Señor, avivados, Señor. Que seamos cristianos, Señor, con amor, Padre mío. Glorifícate, Señor, en esta tu iglesia, Señor, en mi vida, Señor. En cada uno de los que estamos aquí, mi amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, revela. Espíritu Santo, habla. Espíritu Santo, que podamos tener, Señor, esa sensibilidad a tu voz, Señor.
Padre, en este tiempo necesitamos, Señor, esa sensibilidad a tu Espíritu Santo, a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Rey de Gloria. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Muévete, Señor, de una manera especial, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito.